Bien, vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Vamos a tratar el tema de la diversidad mineral en el planeta. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, a diario vemos este tipo de cosas en todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor. Vemos casas, vemos algunas cosas decorativas que nos sirven para cocina, vemos cables, láminas, aparatos electrónicos, pisos. Y la pregunta de todo esto es, ¿de dónde proviene todo esto? Pues obviamente, ¿verdad? La respuesta es que todo esto viene de los recursos que poseen cada uno de los países, o sea, los recursos que están dentro de nuestro planeta. ¿Qué son los recursos minerales? La mayor parte de las cosas que nosotros utilizamos diariamente provienen de un mineral, a excepción de las cosas que son de madera, ¿verdad? Pero el resto de las cosas, todo lo que son aparatos electrónicos, lo que son las paredes de nuestra casa, el techo, el piso, todo eso pues proviene de algún mineral. A medida que la población pues aumenta la demanda de los recursos y esto pues eh, se necesitan extraer de alguna forma para venir y compensar la explotación demográfica de las personas. Entre más personas hay, pues más recursos se consumen. Algunos de los recursos más comunes de los recursos energéticos que se utilizan mucho más, están el carbón, el petróleo y el gas natural. Estos recursos, pues, energéticos mantienen el planeta en movimiento, por decirlo así. No tanto, no me refiero al hecho de en movimiento alrededor de la Tierra o de alrededor del Sol o del movimiento de rotación de la Tierra, sino que me refiero al movimiento de la sociedad, ya que estos tres elementos son los que proporcionan la mayor parte del combustible que se necesita en los hogares y en las industrias para poder funcionar. Ahora, cuando hablamos de recursos minerales, hablamos de tres tipos, que son los recursos mineros, que es la concentración natural que aparece en estado sólido, líquido, gaseoso, en o sobre la superficie terrestre en forma o cantidades potencialmente económicas para su explotación, generando después su concentración. Ya vamos a ver qué es eso de la concentración. Luego tenemos las reservas, que representan la parte del recurso identificado que reúne los requisitos físicos y químicos para ser explotado. Y luego tenemos las minas, que son sustancias mineral que se puede extraer con beneficio económico. Sus componentes útiles se llaman minerales de mena y los que lo acompañan sin valor económico, ganga. Ahora, vamos a hablar acerca de qué es un yacimiento. Un yacimiento es la concentración natural de un determinado mineral o grupo de minerales que puede ser explotado para su uso por el hombre. Pueden tener origen ígneo, cuando es por magma que se enfrió, o metamórfico o sedimentario. En el caso de metamórfico es porque estaba cerca de un lugar donde había alta presión y temperatura. Y los sedimentarios son aquellos que se van acumulando en el transcurso del tiempo. Existen asociaciones más o menos típicas de determinados minerales con diferentes ambientes geológicos, lo que facilita su búsqueda. Ahora, los tipos de yacimientos, tenemos yacimientos metálicos, como este que vemos acá, ese parece oro, que es lo que vemos ahí. Tenemos los yacimientos no metálicos, que son este tipo los que no son metálicos, pues forman cristales, y los que están son las rocas de aplicación, como esto que vemos aquí, que esto es mármol, esto que vemos acá. Ahora, en el caso de los yacimientos metálicos, pues tenemos, o metaleros, son rockeros estos, ¿no? Bien, los yacimientos metaleros, dice, el valor económico depende del contenido del elemento metálico. Se encuentran en baja profundidad como elementos nativos o minerales
Es por ello que hay que concentrarlos y en muchos casos refinarlos. Algunos de estos elementos son el hierro, el antimonio, el magnesio, el uranio, molibdeno, cobre, wolframio, plomo, estaño, oro, manganeso, zinc, plata, entre otro montón, ¿verdad? Ahora, la característica de los metales, de las piedras que tienen metales, es que tienen la tendencia a ser brillantes, como las ven ustedes. Todas estas piedras que ven ustedes acá, que tienen elementos de plata, zinc, etcétera, pues tienden a ser bastante brillantes. Entonces, una piedra que brilla es porque tiene algún tipo de mineral metálico. Luego están los yacimientos no metálicos, que son sustancias minerales que se usan en procesos industriales directamente o mediante una preparación adecuada. En general, los minerales industriales persisten con las mismas propiedades desde la cantera hasta su aplicación final. Tenemos el cuarzo, el feldespato, que esas son piedras semipreciosas. Está la mica, la florita, el boro, el azufre, el yeso, la arcilla, la sal común, la calcita, el talco, entre otros. Y luego tenemos las rocas de aplicación, que esas son rocas que se emplean para la construcción de edificios, puentes, caminos. Pueden ser usadas como piedras rústicas o pulidas en diferentes formas, como bloques, lajas, etc. Los materiales pueden ser de origen ígneo, metamórfico o sedimentario. Y tenemos aquí el granito. Este se utiliza bastante para piso, para paredes o para columnas. La piedra caliza, que esta se utiliza para hacer mortero, mortero, y también se utiliza como una forma de enchape o para hacer bloques. El mármol es muy utilizado en la actualidad. Se utiliza mucho en paredes, en baños, en pisos, en esculturas, en ornamento, en la cocina, en un montón de lados. La laja, que también se pueden sacar bloques de laja, la pumicita y la dolomita. Bien, dentro de las piedras de esas rocas de aplicación, también están lo que son las piedras semipreciosas, que estas pues tienen un valor económico. Está la rodocrosita, que tiene forma como de diamante, la florita, que son cristales que pueden ser de colores variados, la amatista, que es un tipo de piedra de color púrpura, y también tenemos el berilio. Aquí tenemos un mapa de la distribución minera de minerales que hay en nuestro planeta. Aquí vemos, dependiendo del color, son los minerales que se encuentran en algunos países. Y vemos en cuestión de tamaño, el tamaño del cubito que vemos acá es la cantidad de mineral que hay en esa zona. Pues cuando vemos cubitos grandes, pues se refiere a que hay bastante de ese material, de ese mineral en esas zonas. En América, por ejemplo, tenemos en México, tenemos acá, vamos a ver qué es este, tiene bastante níquel. Tiene níquel y tiene cromo. ¿Cromo es este? ¿O es zinc? No, zinc es este. Y en Honduras no aparece, pero vamos a ver un mapa más adelante de Honduras para que vean ustedes cuáles son los minerales que hay aquí en Honduras. En el caso de Canadá, pues Canadá tiene bastantes minerales, en la zona de Estados Unidos también. China también posee bastantes zonas minerales. Tenemos en la parte de Sudáfrica también hay bastantes minerales presentes. Esto que vemos acá son la cantidad en toneladas que vemos de los minerales que están presentes en algunos países, y esto pues se ha logrado identificar mediante algunas herramientas. Aquí tenemos el mapa de minero de Honduras. Cada uno de los puntitos pues se refiere a cierto tipo de material. En el caso de Honduras, pues como está cerca de una faja volcánica,
toda la parte de América Central, pues tiene bastantes recursos mineros, minerales. Y pues gran parte de estos minerales, los más preciosos, por ejemplo el oro y la plata, pues fueron extraídos hace mucho tiempo y fueron llevados a otros países como España y Inglaterra y otros países por ahí. Pero todavía conservamos bastantes recursos minerales aquí en Honduras, solo que se extraen de forma diferente, ya no se extraen en pepita, o sea, no se extrae el pedazo de oro o no se extrae el pedazo de plata, sino que se extrae por medio de polvo. O sea, lo que se hace es que hay oro, pero está en polvo en el terreno. Entonces se extrae la cantidad de tierra y esa cantidad de tierra pues luego sufre un proceso de extracción para sacar lo que es el mineral. Ahora tenemos las etapas de un proyecto minero, que serían estas que vemos acá. Tenemos la prospección, la exploración, la explotación, la restauración, la concentración y la comercialización. Dice que en todas las etapas debe haber un estudio de impacto ambiental, aunque en algunos lugares pues no se hace. Aquí tenemos la etapa de prospección, que es la búsqueda mineral de valor económico, un muestreo sistemático, evaluación preliminar, métodos geoquímicos, geofísicos, pozos, trincheras, etc. En esto lo que se hace es que se toman muestras del suelo para identificar las zonas en las que haya minerales y qué minerales se encuentran. Dependiendo de qué tan bueno sea el terreno, pues se decide si se va a seguir con las siguientes etapas. En estas zonas se extraen pequeñas muestras y se mandan a un laboratorio para identificar qué tipo de minerales hay o si hay, de hecho, algún tipo de mineral que sirva. En la etapa de 2, que es la exploración, se hace un estudio en detalle previo a la decisión de explotar un yacimiento y se hace una evaluación del yacimiento, se calculan las reservas, se hace un estudio de factibilidad, un ensayo en planta piloto. Una vez que ya se tiene eso, pues se pasa a la siguiente etapa, que ya es la etapa de explotación, perdón, que en la etapa de explotación pues puede ser de dos tipos. Puede ser a cielo abierto, cuando la mina está expuesta, o sea que se va haciendo se va haciendo extracción de la tierra de ese sector y luego se procesa para la extracción de minerales. Generalmente se ve de esta forma que vemos acá. Esto que se ve, las orillas que se ven acá, son para que suba la volqueta. La volqueta van subiendo por estas orillas que se van construyendo y se va extrayendo mineral del centro. Una vez que pues ya la mina ya ha sido explotada, se mueven a otro sector. También están, bueno, no seguía eso. Bueno, aquí vemos en el caso de la minería causa bastantes problemas ambientales debido a la cantidad de químicos que se utilizan para extraer los minerales. Generalmente se usa mucho mercurio en las extracciones mineras y el mercurio es altamente tóxico y contamina las regiones. Esas son algunas de las enfermedades causadas por el uso de mercurio y de otros químicos en las extracciones mineras. Aquí vemos el caso de la crisis causada por la empresa Goldcorp, que extraía minerales aquí en Honduras y se contaminaron las fuentes de agua. Esto causó pues que las personas empezaran a tener enfermedades relacionadas con cáncer y otras situaciones debido a los químicos que se depositaban en las fuentes de agua. Aunque la empresa no deposite los químicos directamente en los ríos, si lo hace en el terreno al final, pues las lluvias arrasan esos químicos a las fuentes de agua subterráneas o a los ríos. Entonces, indirectamente siempre contaminan. Y luego tenemos el otro tipo de minería, que es la subterránea, que esta se hace por medio de túneles, cuando el yacimiento está muy profundo y no se puede explotar a cielo abierto. Entonces, lo que se hace es que se construyen túneles adentro de los cerros o montañas donde se está haciendo el proceso minero
y se extrae por medio de este tipo de rieles con estos vagones. Luego de eso, en etapa 4, que es la restauración, se comienza desde la primera extracción. Una vez que termina la explotación, equipos de biólogos, ecólogos y geólogos e ingenieros comienzan la restauración. Esto en teoría lo debería hacer todas las empresas que extraen minerales de un yacimiento. Se supone que debería de pasar así, aunque no se aplique realmente, porque las empresas que han trabajado minería aquí en Honduras no les ha importado realmente venir y hacer una restauración del terreno después de que ya se hizo la extracción, simplemente se van. Eso es parte de la corrupción que ha habido aquí en Honduras con respecto a eso. Y aquí vemos en el caso de zonas que han sido restauradas en otros lugares, aquí no. Tiene que quedar, o sea, después de que se extrajo el mineral, después de que ya se hizo la explotación, después de que pasó esto, se debe hacer una rehabilitación de los terrenos para que queden otra vez habitables y que sean limpios. Luego tenemos la etapa de concentración, que la etapa de concentración tiene a su vez otras subetapas que son la trituración, que eso es cuando pasa la roca por una máquina que hace fragmentos más finos. Luego pasan a la molienda y el tamizado, que es todavía un proceso mucho más fino, que le da un proceso mucho más fino. Y después que ya hay se le da fino, pues pasan por un proceso de tamizado. El tamizado es como decir un colado. Una vez que ya se ha colado, se clasifican por tamaño los fragmentos. Se hace una separación de los materiales y luego se hace una reducción, que es la pirometalurgia, que esto es calentando las sustancias para que se descompongan en sus metales o en sus elementos. De esta forma, pues se pueden extraer un poco más fácil, o también se puede hacer por medio de hidrometalurgia, que esto es con lavado por agua, para después venir y hacer un proceso de refinado. Aquí teníamos los dos casos. Aquí vemos en el caso, aquí este fue un material que está calentado. Si se fijan ahí, no se observa muy bien, pero se ve que está humeando. Y tenemos el otro proceso que es un lavado por medio de agua, que eso el material se mete en unas grandes tinas donde se llenan con agua y hay una paleta que está moviendo el material para que el material, la tierra se separe del material, del mineral. El mineral, como generalmente es pesado, pues se va al fondo, mientras que la tierra se lava y esta se expulsa por medio de tuberías. Luego tenemos la comercialización, cuando ya el material es puro o altamente puro, pues como en el caso de la arcilla, vemos aquí los boratos y los feldespatos, que esto pues ya está, es un material puro y este material pues se puede vender a las industrias para que ellos fabriquen algunas sustancias, como en el caso de las losas que vemos acá o los pisos que vemos acá, que se forman a partir de estas tres sustancias. Tenemos otro caso acá. Para formar cemento, miren todo lo que se necesita. Se necesita arcilla, se necesita yeso, roca caliza, para formar lo que es el cemento. También para formar canto rodado, dice, se utiliza piedra partida. Bien, y en el caso de los techos de alucín, que generalmente observamos en las casas, el alucín es una combinación de zinc y de hierro. Y también tiene aluminio. Este es techo galvanizado, perdón. Los techos galvanizados solo llevan zinc y hierro. El alucín lleva las tres cosas, lleva zinc, llega al hierro y un poco de aluminio. Y aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos aluminio. ¿Para qué se usan algunos elementos? Tenemos las juntas de
ventanas y puertas que son de vidrio, generalmente llevan aluminio, mineral aluminio. Aquí vemos rejas que están construidas con hierro. En los baños que se utiliza mármol, bastante mármol, se utiliza zinc, cobre para tuberías, acero. En los pisos, arcillas, buratos, caliza, cuarzo, feldespato. Para las tuberías de agua, generalmente se utiliza o plomo, o cobre, o hierro. En electricidad se utilizan varios minerales, como el cobre, el aluminio, el acero, el hierro, entre otros. Para hacer aparatos electrónicos se utiliza comúnmente aluminio, berilio, carbón, cobre, oro, hierro, carbonatos, sílice, plata, talcos, micas. Aunque no lo parezcan, fíjense que los aparatos electrónicos llevan cierta cantidad de oro en las placas electrónicas, debido a que es uno de los mayores conductores. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es una explotación racional de los recursos naturales. Es necesario para cubrir las necesidades básicas de la población actual y sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. En el caso del desarrollo sostenible, hablábamos en temas anteriores que se puede hacer una explotación sin abuso de los recursos naturales y de esta manera pues dejar que se regeneren, se recuperen de forma natural y de esta manera pues no dañar tanto el ambiente. En el caso de las zonas mineras se permite una extracción o se le da una concesión a una empresa para que haga la extracción, pero esa también tiene ciertas responsabilidades con el medio ambiente. Todas las empresas deben, después de que ya se extrae un mineral, deben hacer un proceso de restauración. De esa manera, pues, se forma un desarrollo sostenible en el ecosistema. Sí se daña, pero al mismo tiempo se trata de recuperar. Algunos objetivos del milenio planteados por las Naciones Unidas son la reducción de la pobreza y el hambre, velar por la sustentabilidad ambiental. La minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de los países y que los minerales son esenciales para la vida moderna, pero siempre cuidando el medio ambiente. Las disposiciones demostradas por la industria minera para aplicar prácticas mineras sostenibles, mejorar tecnologías y recuperar y rehabilitar los sitios degradados, corrigiendo errores que, como otras industrias, se pudieron haber cometido en el pasado. Eso sería todo, estimados. ¿Alguna consulta?